Permitir a la última persona, por favor, en adelante ya no pueden ingresar. El hablar de uso de coronas en odontopediatría significa la única terapia restaurativa real e ideal para piezas primarias por sus múltiples ventajas. Los estudiantes que ya han cursado el primer rote y los que están ingresando desde el día de hoy al segundo rote, se van a dar cuenta que todas las terapias, por ejemplo, pulpares, pulpotomías, pulpectomías, siempre se les exige en un 99.9% de que la terapia restaurativa sea una corona. Y esto es porque a la hora de elegir un material restaurador, uno tiene que pensar en muchas características. Dentro de las características para elegir, por ejemplo, una resina, la restauración con un composite, uno tiene que pensar que este material, en primer lugar, tiene que tener un tiempo de permanencia en boca. Y chicos, mínimamente o máximo, ¿cuánto dura una resina en boca y por qué? ¿Quién me puede responder? ¿Cuánto de tiempo en vida se puede decir al paciente que va a estar una restauración de resina bien hecha en la cavidad oral? Chicos, ¿alguien me puede responder? Adir, Chambi, Doctor, buenas noches, ¿me escucha? sí, te escucho. Cuando tú haces una restauración de composite al paciente, ¿cuánto tiempo le puedes decir de que va a estar en boca esa restauración y por qué? Mm, no. ¿O le vas a decir que esa restauración va a ser eterna, que toda su vida va a estar en la cavidad oral? Nadir, 2 años mínimamente, doctora, lo que tengo entendido. ¿quién podría decir otro tiempo de supervivencia en boca y por qué? ¿Por qué dices 2 años que podría estar en boca? Camila Herrera, Hans Saavedra. Vamos a tener una nueva hermenéutica en las clases teóricas. Se supone que las clases teóricas, si bien las estamos realizando de manera virtual, estudiante que no participe, pues va a ser retirado de la clase, porque estas clases teóricas, la idea no es que sea un karaoke y que al otro lado de su pantalla ustedes estén grabando o estén poniendo, haciendo otras cosas, porque a la hora de la hora esto es para beneficio de ustedes. Edgar Humberto.
Hans Saavedra, De 3 a 5 años, quizá, doctor. ¿por qué? ¿Por qué crees que duraría entre 3 a 5 años una restauración de resina, Hans? Eh, Podría deberse a varios factores, como básicamente la pieza dentaria que se esté restaurando, los hábitos que quizá vaya a tener el paciente o la calidad del material. Ya, vamos yendo bien. O sea, Hans nos dice los hábitos que pudiera tener el paciente es un factor determinante para el tiempo de supervivencia de una restauración y eso es muy cierto, ¿no? Sabemos que cuando se dan este tipo de lesiones de caries de la primera infancia, que antes se llamaba caries de biberón o caries rampante, ahí están dos términos antiguos que McDonald los acuñaba en los primeros textos de odontopediatría. McDonald's nos decía que síndrome de caries de biberón era esas lesiones cariosas rampantes en piezas anterosuperiores y que se denominaba una caries rampante a esas piezas que estaban muy comprometidas de más de dos superficies por la lesión cariosa, ¿no? Entonces, hoy en día ya no tenemos ese título de caries de biberón, ya hablamos de caries de la primera infancia o caries de la infancia temprana, y sobre todo, inclusive si es el niño de 3 años que ya ha consolidado las piezas primarias, ya está afectado por lesiones cariosas, ya se habla de caries de la infancia temprana severa. Pero el tema es lo que nos dice un punto su compañero. El primero es que depende de los hábitos. Claro, ningún material restaurador va a sobrevivir en la pieza dentaria si el paciente no tiene una calidad de higiene post restauración. O sea, uno no puede pensar que las resinas, que los composites, que la amalgama, que los ionómeros, que una corona de circonia, de porcelana, de metal o cualquier material restaurador que vaya en boca va a estar excelente si es que el paciente no se lava los dientes. No, no va a pasar eso. Todo material, lastimosamente, va a acumular biofilm y ese biofilm puede causar inclusive lesiones cariosas adyacentes a la restauración, lo que se llaman los CARS, o una caries, como antes se decía, recidivante, ¿no? Entonces, en ese sentido, un factor a la hora de elegir la restauración es ver cómo es la calidad de cepillado del paciente. No es solamente pensar, es que estamos en el boom, doctor, de las resinas, de las nanohíbridas y nanopartículas, y hoy en día las resinas. No, no es así, esto no es una moda. Estamos en salud. Y por ser profesionales en salud, pues tenemos que elegir primero materiales bioactivos. Hoy en día la biomimética habla de materiales biomineralizadores. Los composites no son materiales bioactivos, en primer lugar, para nada, no son biocompatibles por sus componentes orgánicos irritativos al complejo dentino pulpar. Entonces, la resina viene a ser un plástico nada más estético, así por decirlo, y nada más, pero que tenga una hermosa acción sobre el tejido dentario no la tiene. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos la boca de este niño, donde tiene lesiones cariosas, IGDA 6, Monty-Ham, zona 1, 2, progresión 4, activas, no puedo pensar en hacer una masa de resina. No puedo pensar en restaurar una bola de ionómero de vidrio. Tengo que pensar en un material que selle, que no microfiltre, que realmente esté más tiempo de vida hasta que se exfolie esta pieza. Y el tratamiento ideal viene a ser las coronas. Las coronas son restauraciones protésicas fijas unitarias. Así es la denominación de una corona, ¿no? Es una prótesis fija unitaria. Entonces, las coronas tienen múltiples ventajas. En primer lugar, las coronas prefabricadas, las que estamos utilizando en la clínica, esas coronas Humphrey, que son desde 1956 y no han sido reemplazadas hasta la fecha por otro tipo de coronas en dientes primarios, son las coronas de acero cromo. Son las coronas, antes tenía mayor nivel de níquel, pero por problemas asociados al níquel han bajado su porcentaje y hoy en día tiene más cromo, más acero, más hierro, y entonces son coronas flexibles, entonces son de bajo costo, de alta durabilidad,
porque van a mantenerse hasta que la pieza primaria se exfolie y no le afecte nada al proceso de risólisis que puede sufrir la pieza primaria. Mantienen la dimensión del arco. Una corona siempre va a devolver buenos puntos de contacto con las piezas vecinas, lo que es bien complicado una cavidad clase 2 quererla restaurar. Y han visto con la doctora Carla Miranda las consideraciones que tiene que tener una caja proximal. Una caja proximal que tiene que tener un piso supracervical de una profundidad no mayor a 2 milímetros, deben ser paredes convergentes, un istmo de unión entre caja proximal y caja oclusal delgado. Hay muchas consideraciones para que realmente se pueda diseñar una linda cavidad clase 2. Entonces, una corona, en realidad, lo único que amerita es desgaste de la pieza. Inclusive hay técnicas que no se hace ningún tipo de desgaste y ya solamente se va a coronar a la pieza. Entonces, son entre sus ventajas que devuelven la longitud del arco, preservan la longitud del arco, establecen buenos puntos de contacto y que hay en diversos tamaños, ¿no? O sea, hay múltiples tamaños de las coronas que se adaptan perfectamente al requerimiento del paciente. ¿Cuál sería su única desventaja de estas coronas prefabricadas posteriores? Es su estética, ¿no? Es su estética, pero no vamos a colocar, como estamos viendo en la imagen acá, coronas anteriores de metal, aunque hay escuelas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de México, la UNAM de México, que sí emplea coronas prefabricadas en sector anterior, pero con técnicas adhesivas para hacer frentes estéticos. Pero en nuestro medio no llegan este tipo de coronas, solamente tenemos las coronas prefabricadas en sector posterior. Entonces, su única desventaja radicaría en eso, la estética. Entonces, si nos ponemos a pensar, tiene más ventajas que desventajas las coronas prefabricadas. Estas empiezan desde 1950 por Humphrey y en la actualidad, ¿no? Ya tienen bajo contenido de níquel, lo que les decía, por el tema de factor de hipersensibilidad al níquel en algunos pacientes y se ha bajado el porcentaje entre 9 a 12%. ¿Qué ventajas tienen? De paso, que son blandas y maleables. Eso da la posibilidad de que si el niño ha perdido la dimensión vertical por caries y su oclusión se ha vuelto una mordida profunda, nosotros podemos restituir tranquilamente y levantar la oclusión hasta unos 2 milímetros sin mayor problema, porque en el transcurso de unas 2, 3 semanas se van aplastando a la oclusión, se adaptan a la oclusión del paciente, por eso son blandas y son maleables. Hay muchos tipos de coronas, ¿no? Entonces hay coronas que ya se llaman precontorneadas o preformadas, que quiere decir que el margen de la corona no es recto, sino ya es abombado. Sabemos que las piezas primarias son con una constricción cervical marcada, como una cinturita, ¿no? Los molares tienen una gran cintura, de donde nacen directamente sus raíces. Y estas coronas son ya contorneadas, quiere decir que tienen ese abombado. Hay coronas de acero inoxidable con frente estético, esas no llegan, hace muchos años sí, Arbot traían estas coronas y su frente estético eran de circonia. Hoy en día ya no tenemos en Bolivia, ya no llegan este tipo de coronas. Y en el sector anterior, las más utilizadas son las coronas de resina fotocurado que utilizan una preforma que se llama celuloide y son llamadas coronas de celuloide, que en realidad no son coronas de celuloide. El celuloide viene a ser como un molde para la realización de coronas de fotocurado, nada más. Es un molde el cual vamos a rellenar con resina fluida. Podríamos rellenar con ionómero de vidrio fotopolimerizable también en algunos casos, pero más que nada se utiliza resina flow para la reconstrucción de piezas que tienen mucha destrucción coronaria. ¿Qué indicaciones tienen el uso de coronas? Pacientes de alto riesgo, niños que tienen muchas lesiones cariosas, es ideal colocar coronas porque las resinas, otra gran desventaja, su compañero decía entre 2 y 5 años,
Pero ¿cuál es el mayor problema que sufren los composites? Es su contracción. Con el tiempo, los composites siempre van a producir estrés de contracción, que viene a ser el desprendimiento del material de las paredes de una cavidad por la fotopolimerización. Sabemos que el composite siempre contrae hacia la fuente de luz. Ustedes colocan la lámpara de luz halógena por oclusal y todo el composite pierde volumen hacia la fuente de luz. Y eso puede producir desprendimiento de las paredes y eso se llama estrés de contracción. Entonces, una resina con el tiempo siempre contrae y eso va a producir microfiltración. Entonces, una resina en adultos o en niños nunca va a ser un material que dure toda la vida. Inclusive si se compararía tiempos de vida y de éxito de sellado de una cavidad entre una amalgama y una resina, la amalgama siempre es el mejor material restaurador, por más de que se la ha estigmatizado diciendo de que el mercurio ha sido un elemento tóxico y por eso se la ha retirado, porque no hay revisión sistemática alguna que describa y que muestre realmente la toxicidad del mercurio dental en el paciente. No hay nada real. Uno que otro artículo por ahí pueden existir, pero eso no es una verdadera ciencia. Entonces, se ha comprobado de que la amalgama no es como se ha pensado de que definitivamente era tóxica. Frente a una resina dura mucho más una amalgama que una resina. Entonces, pacientes de alto riesgo van a coronas con anomalías de forma o tamaño para devolver una anatomía más favorable. Toda pieza endodonciada debe ser coronada, porque una endodoncia no puede tener un material restaurador que microfiltre. Entonces, una corona no produce microfiltración y produce un gran sellado. Piezas con lesiones amplias, IGDAS 6, IGDAS 5, y que ya estén con inclusive lesión detenida terciaria, puede irse a una restauración de corona. Inclusive en la época de pandemia, la Academia Americana de Odontopediatría postuló de que desde IGDAS 3 ya debería utilizarse como material restaurador coronas en niños. Cavidades clase 2, 3, 4 extensas, difíciles de restaurar. Piezas con fracturas coronarias, pueden protegerse con coronas prefabricadas. Molares que han perdido dimensión vertical en infraoclusión, lo que hablábamos hace rato. Y pacientes, por ejemplo, adolescentes con cuadros de vómitos crónicos o regurgitación, o sea, trastornos alimenticios, donde si la cavidad oral es ácida, porque todo el tiempo el vómito produce una acidez en boca, producto de trastornos de bulimia, por ejemplo. Entonces, no podemos colocar resinas, porque esa resina no está hecha para medios ácidos. En ese sentido, tendrían que ser restauraciones de coronas. A ese cuadro de hiperacidez y de erosión que se produce por desmineralización en los dientes se llama perimólisis, ¿no? Es un desgaste erosivo producto del vómito frecuente en la cavidad oral. Esos pacientes tienen que irse a restauraciones de coronas. ¿Qué contraindicaciones? Cuando ya hay lesiones de fúrcula o cuando ya está débil el piso. No podemos sobrecargar peso a un diente que ya tiene debilitado el piso pulpar. Cuando ya hay una risólisis avanzada, o una risólisis muy asincrónica y la pieza ya está muy movilizada con 2/3 de raíz ya reabsorbidos, no es ideal colocar una corona. Cuando el paciente no coopera, aunque ese es un punto controversial, la teoría lo menciona, sin embargo es más fácil que coopere un paciente para una corona que para una restauración. Piezas con movilidad fisiológica y patológica avanzada, piezas que ya presenten fístulas o abscesos, donde primero se tiene que tratar la terapia pulpar y luego la restauración, y con reabsorción interna o externa. ¿Qué características tienen las coronas? Primero, que anatómicamente las coronas prefabricadas, como estamos observando ahí, reproducen fielmente la anatomía perdida de los molares. Quiere decir que sus cúspides, sus fosas, la profundidad de su cara oclusal
es idéntica a la de un diente de leche. Entonces, no es solamente que se les molesta, chicos, en la clínica que falta anatomía, que por qué no le has hecho la anatomía. No es por un tema netamente estético, es por un tema funcional. Ustedes en anatomía dentaria han visto que una cúspide tiene facetas armadas, facetas lisas, surcos principales, surcos secundarios, fosas principales, y todo está relacionado a la oclusión. Los puntos ABC, etcétera, son importantes para la oclusión. No podemos hacer una cruz en una restauración. Tiene que devolverse la anatomía y las coronas reproducen fielmente la anatomía perdida de un molar primario, por ejemplo. Luego son delgadas. Si nosotros observamos el corte de esta corona, son totalmente delgadas. Entonces, eso amerita que el desgaste de la pieza dentaria no sea grande. El tallado de un molar primario no es igual al tallado de un molar permanente. Aquí los tallados son terminaciones en filo de cuchillo, se utilizan fresas en punta aguja o de lápiz, nada más. Se liberan puntos de contacto, una que otro retoque por vestibular o palatino lingual cuando tenemos tubérculos de Carabelli o Zuckerklant muy pronunciados y desgaste oclusal. Aquí no estamos haciendo chanfer, filo de cuchillo, chaflán, subgingival, desgastes guía, no, para nada, solamente se hace un desgaste leve. Sus superficies proximales son convexas, el margen cervical puede ser precontorneado. Si yo veo esta corona, tengo las paredes rectas, paralelas. En cambio, esta ya está abombada. Entonces, cuando tiene las paredes rectas, se denominan coronas no contorneadas. Y estas ameritan más trabajo, necesitan de 2 alicates de trabajo. En cambio, las coronas precontorneadas solamente ameritan cierre, inclusive a veces cervical y nada más. Ya están listitas solamente para desgaste en margen y colocarlas, ¿no? ¿Qué ventajas tienen las coronas? Que son flexibles, tienen buena anatomía, hemos dicho, son bajo costo y el tiempo es de trabajo más simple. Tranquilamente, en consulta, cuando uno hace una pulpectomía, puede reconstruir el muñón, espera a la siguiente cita, se talla ese mismo momento y ese mismo momento se colocan las coronas cuando tienes kits de coronas. Entonces, los tiempos hasta de laboratorio se evitan, es menor tiempo de trabajo. Tienen muy buena retención porque son abombadas, entonces su retención está determinada por la constricción propia de la pieza dentaria y tienen buena estabilidad y durabilidad elevada. ¿Qué instrumento se necesita para el trabajo de las coronas? Podemos, para la medición del ancho mesiodistal de una corona, utilizar un compás de punta roma, un compás de puntas secas, un vernier. Podemos tomar una impresión parcial de la pieza antes del tallado, ir y comprar la corona que es del mismo tamaño del diente. Cualquiera de las técnicas es validada. Necesitamos alicates, la pinza 114, la pinza Unitec 800 o 104, que es para contorneo cervical. Podemos utilizar tijeras para oro, en vez de hacer el recorte cervical de la corona con piedras montadas o fresas, también puede recortarse con tijeras para oro. Piedras diamantadas de alta velocidad, si no tenemos la tijera curva para oro, podemos utilizar piedras gruesas de desgaste, generalmente en forma de llama o flama para desgastar la corona, y gomas para el pulido, y gomas de pulido para baja o para micromotor. Antes de elegir una corona, siempre hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, evaluar la oclusión. Uno tiene que ver si realmente va a poder ingresar o no una corona. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta foto, ¿se me oye? Sí, doctor. Sí, doctor. Si nosotros vemos esta imagen, podríamos pensar, por ejemplo, si no evaluamos la oclusión y hacemos una pulpectomía en esta pieza 7.5,
Está 7,5, tiene un IGDA 6, es una lesión grandota y se va a terapia pulpar. Y planificamos una corona. Pero si nosotros vemos en este niño, fíjense la cúspide de la 6,5 está en íntimo contacto directo con la encía. No hay chance de poner una corona. Si bien yo he indicado que podemos levantar la oclusión, tampoco es abrirle la boca y dejarle en inoclusión. Entonces, para colocar una corona, previa a su planificación, hay que evaluar la oclusión. Ver que el antagonista no tenga puntos muy fuertes de contacto con la corona, porque inclusive la podría perforar. En ese sentido, si no se coloca corona, se queda la pieza en un muñón y listo, porque es una pieza primaria que se va a exfoliar luego. Pero hay que evaluar la oclusión para ver si se puede o no colocar una corona. Tal vez es una mordida cruzada. Entonces, si es una mordida cruzada anterior y yo quiero colocar coronas de celuloide, pues es un fracaso. Primero tengo que destrabar la oclusión y luego poner la corona. Algunos autores indican que para el tallado de la corona se debería colocar anestesia. Y personalmente, yo no coloco anestesia en mis pacientes para hacer un desgaste del proximal y demás, porque ya la pieza está previamente endodonciada y tampoco es una gran molestia que se produce al niño. Si bien se les dice, no, hasta ver el col de la encía, se tiene que ver el col de la encía, no es que le vas a causar un gran dolor al niño, ¿no? Entonces, algunos autores dicen, puedes colocar una técnica infiltrativa, así sean endodonciados, para evitar el dolor e incomodidad del paciente por falta de anestesia. Sin embargo, el manejo de la conducta del niño es quien determina si colocas o no la técnica anestésica. No es un requerimiento al 100%. Luego vamos a la selección de la corona. En la selección de la corona, como les decía, podemos utilizar un compás para medir la corona, podemos tomar una impresión, podemos utilizar una regla endodóntica, hay muchas formas de hacer la medición, o sea, no tiene nada de malo que tomen una impresión parcial, no tiene nada de malo que hagan con un compás, mientras se elija la corona que tenga el ancho mesiodistal ideal. La corona ideal no importa que esté alta, porque eso se va a recortar. La corona ideal es la que tiene contacto con las piezas vecinas. Luego vamos a pasar al procedimiento detallado de la corona, ¿no? Y para el procedimiento detallado empezamos con el desgaste oclusal. Y muchachos, jamás se desgasta oclusal como un cubo. Jamás se desgasta de esa manera. Si ustedes observan ahí la fresa, que puede desgastarse con una fresa rueda, puede desgastarse con una cilíndrica redondeada, puede desgastarse con una flama o llama, el desgaste siempre debe reproducir lo que son las facetas de la cara oclusal. Jamás un cubo, porque en prótesis fija sabemos que si uno hace un cubo, está yendo en contra inclusive de la distribución de fuerzas que va a disipar la corona hacia el propio muñón. Entonces, tiene que reproducirse lo que son las facetas armadas y la profundidad de fosa. Y ese es un error que vemos mucho en la clínica. Parece que la decapitan a la pieza y la hacen un cubo así feísimo. No, tiene que reproducirse igual que en los adultos la profundidad de fosa. Entonces, a desgastar vertientes, facetas armadas de una cúspide y de otra, ¿no? Entonces, las fresas van inclinadas. El desgaste de oclusal puede ser hasta de unos 2 milímetros, basta que haya una luz con el antagonista y ahí se para el desgaste. Luego se pasa al desgaste proximal y para el desgaste proximal debe ser una fresa en punta aguja o punta de lápiz. Doctor, pero esta mi fresa es delgadita. Puede ser que su fresa sea así de delgadita, pero su extremo es plano. Y si es extremo por más chiquitito plano, esto va a producir hombro.
O si es delgadita, pero su extremo es redondeado. Eso va a producir un chanfer. Aquí tiene que ser sí o sí punta de lápiz o aguja, porque no puede producirse aquí una grada. No puede quedar así un esmalte aquí, porque la corona no entra, no ingresa. Y lastimosamente en las piezas primarias no hay punto de contacto, hay área de contacto y es bien abajo. Entonces, desgaste, falta, sigue desgastando, hasta que se vea la encía. Y a veces sangra un poquito, pero no va a pasar nada, ¿no? El niño no se va a morir porque le sangra un poco la encía. Entonces, hay que liberar los puntos de contacto. No puede quedar esa grada. Entonces, ahí estamos con las puntas flama inclinada, como estamos viendo aquí, inclinada la fresa, y basta que ya se forme una luz. Y una vez que esté la luz, pasamos a las áreas proximales, ¿no? Y estamos ahí con la punta del lápiz y entra de vestibular hacia palatino. Entonces, no puede quedar como acá. Ahí todavía sigue contactando canino y contacta molar. Y otra cosa, no podemos desgastar al diente vecino y peor si está sano. Para evitar aquello, pueden colocar una banda matriz o hacer con calma. Ya ha habido una de sus compañeras que en la clínica desgastó al canino. Eso ya es una iatrogenia, ¿no? Porque ya está desgastando a un diente sano y quitándole estructura. Entonces eso no puede suceder. Por eso la punta del lápiz es bien delgadita y evita inclusive lesionar al diente vecino. Tiene que verse así, liberada la encía totalmente. Y una vez liberada la encía, se procede a redondear toda la preparación. Por eso no utilizamos ningún tipo de fresa que tenga extremo de alguna forma, sino punta de lápiz. Y por último, todos los ángulos que han quedado agudos se los redondea. Entonces, la terminación es filo de cuchillo y a nivel de la encía. No es subgingival como en los dientes permanentes. Y si está muy abombado, un tubérculo de Carabelli o Zuckerklant por vestibular, se hace el desgaste con la misma fresa. Entonces a veces se les dice, mira, a ver, pon tu corona, aquí te falta un poquito, desgastas. Aquí te falta otro poquito, desgastas. Pero no hay un verdadero desgaste, ni por vestibular, ni por palatino. Entonces ahí falta desgaste. Sigue viendo punto de contacto, ¿no? En uno de los extremos. Debe ser así, totalmente liberado. Entonces, los desgastes vienen entre 1,5 2 milímetros por oclusal y proximales 1,5 a 2 milímetros también. O sea, una simple luz, porque las coronas son totalmente delgaditas. Y ahí vamos desgastando grandes tubérculos, ¿no? Y se redondea toda la preparación. Una vez que hemos tallado a la pieza, vamos a elegir la corona. Y las coronas se las distingue por el sistema de Zsigmondy. El sistema de Zsigmondy es una vertical y una horizontal que forman los 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior derecho e izquierdo. ¿Y cómo se identifica? Toda corona presenta esta nomenclatura. Nosotros, en nuestro medio, no llegan las ABC. A son para incisivos centrales, B para laterales, C para caninos. En nuestro medio tenemos solamente las Ds y las Es. Entonces, la letra de la corona me dice qué pieza es. D, primeros molares, y E, segundos molares. Luego, la vertical, esta vertical de acá, me menciona si es derecha o izquierda. Entonces, el esquema de Zsigmondy es así. Todo número, toda letra que esté antes de la vertical, son derechos. Y si la vertical está después de la pieza,
son izquierdos, ¿no? Entonces, ahí está el esquema de Zygmundi. La vertical. Si la letra está por delante de la vertical, es derecho. Y si la vertical está antes que la letra, son izquierdos. Luego está la horizontal. Y la horizontal me dice si son superiores o si son inferiores. Entonces, en ese sentido, tengo un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior izquierdo y un cuadrante inferior derecho. Entonces, cuando uno va a comprar las coronas, debe ver a qué cuadrante pertenece, luego, si es para primeros o segundos molares, la letra y el número ya te dice el tamaño. Que hay desde el tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Eso es de acuerdo al tamaño que uno va a elegir. Pero en ese sentido, acá esta representación sería un segundo molar inferior izquierdo tamaño 5, ¿no? Entonces uno depende del cuadrante. La corona ideal, hemos dicho, es la que contacta con las piezas vecinas, no importa que sea alta, porque la vamos a desgastar. Entonces, una vez que elegimos la corona que ingresa bien, por más alta que esté, vamos a darnos cuenta que es una corona larga, porque me produce isquemia. No puede producir jamás isquemia el margen de una corona. Si produce isquemia, se tiene que hacer el recorte de la corona, sea con tijera o con fresas. Se va recortando todo el margen de la corona por todas sus caras y una vez que ya no produce isquemia, la corona está lista para ser abombada. Entonces, desgastamos o con fresas o con alicate, cosa de que mi margen de la corona esté a nivel de la encía, sin producir isquemia. Y entre desgaste y desgaste, siempre se pule con gomas, porque si no van a lacerar la encía. Entonces, vemos que esté del tamaño ideal hacia el margen máximo de la encía. Una vez que nuestra corona ya está del tamaño ideal sin producir isquemia y cubriendo todo el diente, procedemos al abombado grueso que se llama de la corona con el alicate 114, que es ese. Es un alicate que tiene una cuenca y una esfera. Y por todas las caras de la corona se empieza a hacer un ajuste suave de todas sus caritas, lo que nos da esta posibilidad de cierre, ¿no? Que se vaya adaptando la corona. Y se va cerrando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, teníamos un gran espacio, porque no estaba bombada, y con el alicate ya tenemos un espacio más pequeño. Hay coronas que ya con solamente el 114 se adaptan bastante bien, y al colocar en la boca, inclusive hacen un clic. Colocan la corona y suena clic, y parecería que no se la pueden ni retirar. Entonces, ese es el primer dato de que nuestro abombado de la corona ha sido exitoso. Retiramos con una cuchareta de dentina, volviendo a abrir los márgenes con cuidado de la corona, volvemos a rectificar con nuestro alicate y esa corona está lista para ser cementada. Si queremos un cierre más perfecto, inclusive por cervical, si es que la coronita no nos cierra bien cervical, utilizamos la pinza Unitec 800 o la 114, que es ese otro alicate pequeño, que también puede utilizarse el alicate de contorneado de bandas, que es la Unitec 800. Y esto nos da el último efecto de broche. Pulimos todo el margen de la corona y cementamos con ionómero de vidrio. Aquí no utilizamos fosfato, usamos ionómero de vidrio. Y acá nos dice, el cemento, dice, no afecta de forma significativa la retención de las coronas, sino lo más importante es el contorneado. Entonces, chicos, el contorneado tiene que ser bien hecho de una corona para que realmente cierre por cervical, no venga acúmulo de biofilm y caries por debajo y se esté bien sellado. Eso ha sido en las piezas posteriores. ¿Se mira todavía? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ok. Ahora la reconstrucción del sector anterior. Doctor, voy a restaurar con resina.
este dientecito, una cavidad clase 3 o una cavidad clase 4. No, directamente se va a corona de celuloide. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la resina contrae siempre al centro de su masa. Esa es la contracción de la resina, como se ven las flechas. Y si la lámpara de luz halógena ha sido puesta en esta dirección, toda la resina va a contraer hacia la fuente de luz. Y eso va a producir desprendimiento en varios sectores de las paredes de la cavidad con la resina. Y a eso se llama estrés de contracción. Entonces, no hay carillas en dientes anteriores de leche. En piezas permanentes la situación es distinta, pero para dientes de leche no podemos hacer grandes restauraciones. Directamente van coronas de celuloide. Primero, el material contrae y la dentina es mucho más orgánica. Pero doctor, usted está diciendo de que se va a hacer con resina. Sí, porque una cosa es este tipo de restauración que tiene toda esta pared para la resina y otra cosa es englobar a todito el diente con resina, donde la resina va a contraer hacia el diente y no se va a desprender, ¿no? Entonces, ahí está la justificación. No vale la pena en cavidades, pero sí vale la pena englobar a todo el diente con resina. ¿Qué opciones hay para el sector anterior? Hay coronas de celuloide, coronas de acero preformadas con frente estético. Hoy en día, el boom de las resinas en odontopediatría, perdón, de las coronas en odontopediatría son las coronas de circonio, pero no hay en nuestro medio. Y además el circonio tiene una gran desventaja. Si bien estéticamente es una belleza, es muy biocompatible el circonio, es un material mejor que la porcelana, regenera inclusive la adherencia epitelial, no hay biofilm que pueda pegarse en una circonia. Lastimosamente no sufre desgaste, el circonio es muy rígido. Y el diente de leche tiene que atricionarse, entonces es una desventaja que sufren este tipo de coronas. Son muy bellas, pero no siguen la funcionalidad de un diente de leche. Hay coronas de acrílico, violón, donde ustedes tranquilamente pueden, esto es así, llevar al protesista, en el caso de que no se consiga coronas de celuloide y demás, puede hacer el protesista con violón, Ivochrome también. Y están las New Smile Aesthetics, que son las coronas de circonio, ¿no? Las Kinder Crowns también. Esas son de circonio. Pero vamos a hablar de las coronas de celuloide. Estas son fabricadas con resina con formas de celuloide, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí, en realidad no es que se va a ir el paciente con su corona de celuloide, con el molde, ¿no? Una vez que se termina la polimerización, se retira. Lo único que ha servido es el molde para dar la anatomía y toda la resina quedó adherida al diente. Tienen buena retención, pero tiene una desventaja, que decoloran con el tiempo. Entonces, mucho depende hasta de la calidad de resina con la que uno tenga que hacer este tipo de coronas. Si son resinas medias truchas, de calidades ópticas malas y demás, pues van a decolorar más fácilmente. Y además hay que decir al paciente que no va a poder estar consumiendo Tampicos, Coca-Colas, Fantas, salvietis, chupetes de mucho color, porque van a interferir en el color final de la restauración. Sus indicaciones son las mismas que para las piezas posteriores, pacientes de alto riesgo, que involucren borde incisal, cavidades clase 3 y 4 muy grandes, cambios de color, alteraciones de pigmentaciones, fracturas. Sus contraindicaciones: si hay lesiones muy subgingivales, que ya sean difíciles de restaurar, cuando el diente primario ya tenga una gran movilidad y esté pronto a exfoliar, ya no hay necesidad de poner una corona. Ahí sí se justifica una simple restauración de ionómero de vidrio foto y listo.
y poca capacidad de cooperar del paciente. Sus ventajas, su estética es aceptable, no es de las mejores, pero es aceptable. A que tenga una lesión cariosa requemada en el sector anterior con diaminofluoruro de plata y los dientes quemados negros, toda la vida una corona de celuloide va a ser 100,000 veces más linda que esos tratamientos feos, radicales. Tienen una resistencia aceptable, no de las mejores, puede fracturarse el material con el tiempo. Son económicas, son baratas y sus desventajas son que pueden sufrir mayor desgaste. Inclusive se necesita muchas veces más desgaste del tejido. Entonces, estas strip crown, que se llaman las coronas de celuloide, son introducidas por Weber. Usan las formas de celuloide y como estamos viendo acá, depende mucho del color de la resina que se emplee, pero cumplen estéticas y funcionalidad hasta que se exfolie la pieza de leche buenas. Están indicadas en IGDAS 4, 5, 6, esas lesiones cariosas extensas que abarquen más de 2 o 3 superficies, en anomalías dentarias para devolver formas directamente sin tallado ni nada, hay para dientes permanentes, igual coronas de celuloide, en dientes que han sufrido traumatismos dentarios, toda pieza endodonciada previamente, siempre va a coronas, pacientes de alto riesgo y pacientes no colaboradores que van a ir a terapias farmacológicas de manejo de la conducta, también pueden realizarse coronas. Sus contraindicaciones en lesiones de IGDA 6 subgingival que ya no sean restaurables, que no haya chance de restaurar esos dientes, se hará la endodoncia y se los deja así, como raíces sepultadas nada más. Y dientes prontos a exfoliar, ¿no? Si ya se están moviendo los dientecitos, no hay necesidad de pensar en restaurarlas. ¿Cuáles son los instrumentales y materiales que vamos a utilizar? Nuevamente la fresa punta de lápiz para ligero desgaste de proximales, fresa en forma de llama para el desgaste incisal, que va a ser mínimo, unos 2 milímetros máximo. La resina flow, algunos artículos mencionan que se puede utilizar resina densa, sin embargo el mayor éxito se ha demostrado que es con resina fluida, tijera para encía, la tijera periodontal de tejidos blandos para hacer el recorte del margen de la corona, así como las de metal hacíamos con fresas, ahora solamente cortando con tijeritas se hace el desgaste de todo el margen, y las coronas de celuloide. El desgaste es mínimo 1,5 milímetros de borde incisal, 0,5 por palatino, si es que ameritaría desgastar, si no, no se desgasta nada, y las áreas proximales de 1 milímetro, ¿no? Entonces, desgaste proximal 1,5 máximo, desgaste incisal 1,5 igual, y todo terminación filo de cuchillo redondeando toda la preparación. Una vez que ya se ha hecho el desgaste, elegimos la corona. Vemos la corona que se adapte mejor al tamaño del diente. Recortamos la corona con tijerita, ¿no? Tijera para encía, como estamos viendo ahí. Vamos recortando todo el margen, no debe producir isquemia igual. Y hacemos una perforación, ¿no? Entonces, si tengo la corona, ya está recortada mi corona, con una sonda exploradora o con una fresita puedo hacer una perforación en uno de los ángulos por incisal. Algunos autores dicen o por palatino, pero tiene que haber una perforación. Y esto es para que salga el aire y no se creen burbujas en el material de la resina flow al momento de colocar la corona llena de la resina. Ya tenemos la corona adaptada, pasamos al procedimiento de grabado ácido de toda la pieza dentaria, vestibular, mesial, distal, palatino, incisal, teniendo un tiempo de 10 segundos de grabado por superficie, haciendo un total de 40 segundos de grabado ácido. Lavamos, secamos profusamente con spray y una vez que está seco, procedemos a la aplicación del sistema adhesivo
en todas las caras, frotando vestibular y todas las caras con el sistema adhesivo, y polimerizamos 10 segundos por cara, haciendo un total de 40 segundos. Luego, en la corona ya perforada, rellenamos con la resina fluida toda la corona. Es mejor que rebalse, que exista un buen rebalse, que salga por el borde y por la perforación que hemos hecho, inclusive por el margen gingival. Asentamos bien en buena posición. Ojo con eso, chicos, porque a veces por hacer las cosas a lo loco puede ser que palatino resulte en vestibular o vestibular en palatino. Hay que ver bien cómo estamos colocando nuestra corona. Quitamos excesos y polimerizamos 10 segundos por cara, haciendo un tiempo de polimerización de 40 segundos. Una vez que hemos polimerizado, retiramos la corona haciendo ligera presión o ingreso con una sonda exploradora fina o con una cuchareta. Podemos entrar por vestibular o palatino del margen hasta que se retire la corona. Si la corona está muy adherida al diente, podemos hacer un ligero corte por palatino con una hoja de bisturí para que se abra el celuloide. Y retiramos la corona y solamente un ligero pulido de los excesos de lo que salió por el margen del borde incisal y nada más. Esa corona ya está terminada, está con brillo y bien adaptada. Entonces, esos son los procedimientos de restauraciones que vamos a hacer en la clínica, tanto de cuarto como en quinto año. En quinto año se llenan de coronas porque a la hora de la hora rehabilitan la cavidad oral de un paciente. Entonces, hay estudiantes que están poniendo 8 coronas en molares, todos sus molares con coronas, más 4 coronas en incisivos, porque son las verdaderas restauraciones. Entonces, este año la finalidad que tenemos es que ustedes se capaciten para llegar a quinto ya conociendo el procedimiento restaurador real de lesiones complejas para dientes primarios, ¿no? Entonces, muy bien, muchachos. Hemos terminado nuestra temática de coronas, texto de referencia y de consulta. Fernando Escobar Muñoz, Odontología Pediátrica, en el capítulo de operatoria dental y coronas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vayan a descansar, prepárense para el día de mañana y nos vemos en la clínica. Buenas noches. Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches.